está cerrado, que lo tengo ahí para llevarlo aquí. Endotelio, función endotelial. Endotelio vascular debe ser acá, cuando sigue hable. Ahí nos dice, es un órgano más grande del cuerpo, aún más grande que el hígado, porque está en el área de 14.000 pies cuadrados, su peso es unos 300 o 2 a 3 kilogramos, se encuentra en las arterias capilares y venas, es enorme, pues, está formado, etcétera, etcétera, su diámetro, entonces tenemos ahí, tiene sus componentes, juega un rol en el tono, participa en los sustancias vasoactivas, participa en la agregación plaquetaria constantemente. Por eso decía que este capítulo comparte con fisiología de la sangre. Entonces, porque esto ya estamos hablando de la agregación plaquetaria y de la coagulación, participa en la inflamación, ya estoy también hablando de inmunofisiología, la migración y celular, proliferación, estoy hablando de una serie de drogas donde van a actuar las medicinas. Aquí es lo que va a hacer. A la siguiente. Esto es lo que habíamos dicho, que la célula, tengo esta es la pared del endotelio, pues ahí está pasando glóbulos rojos, pero se olvidaron ponerle también al glóbulo rojo los bigotes, pues los glóbulos rojos también tienen su citocálice, ¿no? Porque tanto rodar que va a cizallar, ¿está bien? Entonces, y un modelo de citocálice, ¿cómo puedo decir que los glóbulos rojos tienen citocálice, hidrato de carbono? ¿Cómo puedo demostrar? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es el grupo sanguíneo? Fuerte, fuerte. ¿Receptores? No, esos son receptores. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Pero qué cosa, porque son antiguos, me acuerdo, ¿y qué cosas son? Han hecho en biología. Son una sucesión de capas de hidratos de carbono. ¿Para qué sirven? Para el reconocimiento. Estas cosas, este follaje sirve para reconocer. Por acá viene ¿quién es el que está investigando? Siento en mí o es ajeno para mi cuerpo. El linfocito T. El linfocito T es el más abundante. Está paseándose, es como el huachimán, ¿no? El huachimán o el serenazgo que está paseando por todo mi cuerpo, el linfocito T, son los más abundantes en sangre periférico, mientras que los leucocitos de guerra, pues guerra actual, el linfocito no es el que está paseando para reconocer, ¿es mío o no es mío? Si es mío, le acaricio, hola, ¿qué tal? Le saludo y sigo caminando, ¿no? Pero si es ajeno, le sueno, pues. Entonces, ya hay problemas de los trasplantes, ya no puedo. Entonces, ¿cómo lo reconocen? Eso, para modelo tenemos uno. El grupo sanguíneo es una cadena de hidrato de carbono que está encima del glóbulo rojo. Pero eso sirve para reconocimiento, así es. Entonces, cuando se formó, se forma primero sobre un ceramide, se pega una glucosa, luego una galactosa, una acetilgalactosamina, luego una fucosa, después etcétera. ¿Qué cosas son todo eso? Son hidratos de carbono. Entonces cada uno es para el grupo A, para el grupo B. ¿Dónde se pusieron eso? Por orden genético, eso es antígeno, como lo demuestra su compañera. Entonces, eso cuando nace, el chiquito nace sin anticuerpos en plasma, en los primeros días comienza a ver trabajo de los linfocitos T, comienza a reconocer y le dice, le encomienda al linfocito B, mira, encontré estos gérmenes, fabrica contra esos gérmenes el anticuerpo. Entonces el linfocito ve que dice, ya tiene la información, entonces tiene pues la información que le ha dado el linfocito T. El linfocito B
Entonces tienen que fabricar los anticuerpos. ¿De dónde sale la plantilla para los linfocitos para hacer los anticuerpos? Se va al código genético, ya todo está dentro del código genético, saca de la biblioteca la plantilla y fabrica el anticuerpo y lo pone y ahí están los anticuerpos. Dice que para todas las enfermedades tenemos ya en nuestro código genético la plantilla para hacer los anticuerpos, pero para el HIV, entonces por eso es que se plantea la posibilidad de que eso sea un producto de laboratorio. No hay plantilla, no está en la plantilla. Entonces, por eso es que no hay anticuerpos contra el HIV. Se tiene que hacer vacunas, se tiene investigación. Sin embargo, por ejemplo, si en este momento no hay en la superficie de la Tierra la viruela, que es un virus muy agresivo, entonces si apareciera alguien, tuviera una carta donde hay una escamita de una viruela y lo suelta, se expande. Entonces los anticuerpos sí están en la plantilla. Entonces, pero haría pues una mortandad tremenda, ¿no? Esa es para que nos podemos idearnos. Ese es el comentario de esto siguiente. Entonces ahí las sustancias, y ahí tengo una cama de sustancias vasoactivas que van a participar, hacen todo el problema de la vasoconstricción, la aterosclerosis, todas las cosas. Y cuanto más entro en problemas como la diabetes, la posibilidad de tener alteraciones de los vasos es enorme. Siguiente. Ahí tengo otra vez, siguiente, sigue. Entonces, la función más importante es el tono. Para esto les fabrica gran cantidad, lo lee usted con tranquilidad, fabrica factores que van a producir vasoconstricción, vasodilatación. Para esto tiene pues una serie de sustancias. Desde ustedes han visto, por ejemplo, cómo se genera el óxido nítrico, cómo actúa sobre el GMP cíclico. El monóxido de carbono es formado en muchos tejidos por acción de dos tipos de hemoxigenasas, etcétera, etcétera, que van a generarnos estos radicales de agua oxigenasa, peróxido de hidrógeno. Incluso acá nos habla sobre el fierro como radicales libres. Siguiente. No es un remodelador vascular, óxido nítrico sintasa, endotelial. Hay tres tipos de esta sustancia. Entonces yo creo que esta parte ya hemos hablado del prostaciclín. ¿Qué cosa es el prostaciclín? El no difunde y produce vasorelajación y regula el balance entre la proliferación y la apoptosis. ¿Y cómo puedo diferenciar una necrosis de una apoptosis? También hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Fuerte. La apoptosis era una muerte natural. Pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Si lo aplasto a una célula, lo aplasto, entonces se genera gran cantidad de sustancias y de hecho va a producir la inflamación. Pues normalmente si está muriéndose en nuestras células, no hay inflamación, ¿cierto? Es que la célula cuando está ya viejo ya no sirve. Entonces dice, pues yo ya estoy inútil, ya no sirve para nada. Entonces lo que hago es arrinconarme en un sitiecito, me pongo en cuclilla y me inyecto citoquinas y me muero. Pues. Y ahí no hay, mientras que en el otro no, la célula trata de defenderse, fabrica un montón de factores, entonces libera radicales libres, una serie de cosas. Todo eso es la diferencia, muerte celular y apoptosis. Entonces, aquí hay varios tópicos que llegan pues, a lo filosófico, ¿no? Entonces, acá nos habla del guanilato ciclasa, por ejemplo, guanilato ciclasa soluble, que va a encomendarse a la producción de GMP cíclico. ¿De dónde viene esta sustancia? Entonces dice, el no, a ver el delegado, a ver si lee, a ver si una lectura, a ver qué cosas podemos comentar. A ver, todo.
Fuerte, fuerte. El no difunde y produce la vasorelajación y regula el balance entre la proliferación y apoptosis. Por lo tanto, el endotelio es un sensor que ajusta los cambios del flujo sanguíneo para regular los niveles del NO. El NO regula la vía guanilil ciclasa soluble, elevando los niveles de guanosin monofosfato cíclico, que es el GMP5. Y este activa la proteína quinasa tipo 1. El GMP cíclico dependiente, el cual fosforila las proteínas contráctiles, actina y misina, y limpia el calcio, con lo que se produce la relajación. Ese es su objetivo, limpiar el calcio. Tan luego está el calcio, va a activar las proteínas contráctiles, ¿sí o no? El mecanismo remodelador del NO está en estudio, los cuales no dependen del GMP cíclico y la proteína quinasa tipo 1. Yeah. Se postula que no se une al citocromo oxidasa mitocondrial, elevando la producción del ROS, y producir la sobreexpresión del tiroidexin. Bueno, eso ya no. El ROS, la forma como va a actuar, todos estos factores en el código genético del núcleo. Ahora nos dice a otros, sigan siguiendo. Y otros para producir la remodelación. Sí. El prostaciclín, derivado por la acción del sistema ciclooxigenasa, es otro vasodilatador derivado del endotelial. El endotelio modula vasomoción, no solo liberando vasodilatadores, sino produciendo prostanoides, vasoconstrictores. Claro, esos prostanoides, puede ser prostanoides como vasoconstrictores, como esta angiotensina 2, que ya lo conocemos. El prostaciclín, ustedes recuerdan que es el prostaciclín, es una prostaglandina. ¿De dónde viene la prostaglandina? Aquí ya hemos hablado. Fuerte, del ácido no araquidónico. ¿Qué cosa es? Usted está haciendo bioquímica. ¿Cómo es el ácido araquidónico? A ver, ¿cómo es el ácido araquidónico? A ver, el que vino tempranito. ¿Cómo es el ácido araquidónico? Es un ácido de 20 carbonos poliinsaturado. Entonces es un ácido, seguramente será pues omega 3, omega 6. ¿Qué cosa es un omega? Vamos a ver. ¿Qué cosa es un omega para usted? Tu papá te dice, mira, ya estás en cuarto ciclo de medicina. ¿Qué cosa es un omega? ¿Cómo le contestas? Omega 3, ¿qué cosa es un omega 3? Omega 6. Son ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, todos los ácidos lo recuentan así. Carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3. Cuenta así, eso es lo fisiológico para poder recordar. Entonces, estos son enlaces simples. Pero si yo cuento, por ejemplo, esto, otro carbono, tengo un enlace doble acá, tengo otro enlace doble ahí, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Pero si yo cuento, esto es no normal, se recuenta así, pues si cuento acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, encuentro el enlace, entonces ya este es un omega. Cuando yo cuento de acá para allá, le llamo omega. Omega 3 sería acá omega 6. ¿Está claro? Si cuento de acá, no. Entonces eso es para reconocerlo. ¿Y qué la caracteriza a los omegas? Los omegas son ácidos grasos esenciales. ¿Cómo se llaman esenciales? Porque hay que comerlo, si no, no entra. No fabrica mi cuerpo, los saturados sí. Son flexibles porque estas, si fueran así simples nomás, es duro como un palo.
Pero si le pongo estos dobles enlaces, se mueven, pues se mueven, entonces son flexibles. Y nos van a dar lo que se llama toda una gama de sustancias, ¿no? Aquí los prostanoides y las prostaglandinas. Hubo una temporada cuando se encontró la prostaglandina, dijeron la vía como las diferentes sustancias podían actuar en los células era a través de las prostaglandinas. Entonces, la vía final de todas las sustancias era la producción de prostaglandinas. Pero ahí se pajarearon, pues no es cierto. No sé, ha habido error de esa interpretación. Entonces, pero sí, claro, hay algunos que sí realmente hacen eso. Por ejemplo, tengo las prostaglandinas, porque lo más importante desde el punto de vista vascular es el tromboxano azul 2, que ya lo conocemos. ¿Quién es rico en el tromboxano azul 2? ¿Qué células son ricas en tromboxano azul 2? La membrana de las plaquetas es rico en fosfolípidos, y estos fosfolípidos tienen un ácido fosfórico y tienen ácido graso poliinsaturados, ácido araquidónico, y eso al degradarse va a liberar gran cantidad de tromboxano azul 2, y el tromboxano azul 2 tiene la siguiente particularidad, es rico, las plaquetas lo llevan esto en su pared. Segundo, es vasoconstrictor, agregante plaquetario, propicia la agregación plaquetaria y estimulan la multiplicación celular de la fibra muscular. Entonces ahí dijeron, entonces, ¿qué diferencia hay un cáncer y este efecto del tromboxano? Entonces ahí había cierta homología porque ambos propiciaban la multiplicación. Y mientras que la plaqueta producía tromboxano azul 2, las células endoteliales producían prostaciclina. Esto podría decir así: si yo por ejemplo tengo acá unas células endoteliales, en las células endoteliales, estas en los fosfolípidos de la membrana me van a generar la prostaglandina I2, esto es el prostaciclina, nombre comercial o nombre de uso, mientras que las plaquetas me van a producir tromboxano azul 2. Esto es agregante plaquetario, esto es antiagregante plaquetario, porque si yo tengo acá, hay una ruptura, se perdió acá una célula endotelial, donde aquí voy a comenzar a expresar esta parte, está suelto todo el tejido colágeno, el famoso factor de von Willebrand. Se libera gran cantidad de von Willebrand. Entonces esta von Willebrand va a hacer que comiencen a pegarse las plaquetitas. Entonces estas plaquetitas, adhesión plaquetaria, luego liberan tromboxano y se produce la agregación plaquetaria. Esto va a ser un tapón plaquetario y luego activan la cascada de los factores de coagulación, se va a producir la coagulación, el coágulo rojo. Entonces estamos viendo que esto va a participar en ese fenómeno. Ahí hay otro problema, desde que ustedes van a estudiar la cascada de la coagulación, pero de hace de 1960, 65, que son muy buena descripción, pero ahora ya no se usa eso porque es inoperante, porque no es real. Entonces habrá que estudiar la cascada celular de coagulación, que es diferente. Entonces esto me está explicando cómo el tromboxano ha tenido que producir la agregación, más y más plaquetas. Agregación significa atraer, mientras que esta de acá, el prostaciclina, antiagregación. Pues si digo que hay agregación, todo mi sangre se agregaría, lo cual no es cierto. Entonces, donde está la lesión se agrega, pero lo más allá y más acá de donde está la lesión, se produce la antiagregación. En condiciones normales, lo se está produciendo en mi cuerpo,
me estoy saltando, no me voy a decir que no se están reaccionando mis capilares, lógico, mis arteriolas, mis vénulas, se estará produciendo este fenómeno ahí, pero a los costados se está produciendo antiagregación. Aquí estará la coagulación, pero acá está la anticoagulación, por de esa manera mantenerme el yin-yang. Eso es lo que nos plantea este problema, ¿no? Entonces, además, hay otro factor en los prostanoides que es el proceso de la inflamación. Sigue a ver si hay algo más. A ver, siga leyendo para poder. El endotelio ejerce un control sobre los diversos procesos como hemostasia, inflamación y regulación del tono vascular. El endotelio está expuesto a shear stress. ¿Qué cosa el shear stress? Cizallamiento, hemos hablado de eso también, claro, porque pasan por ahí tantos carros pasan por la calle que chocan, pues al chocar lesionan para la pared o entre carro y carro se chocan, ¿sí? Eso es shear stress. Estiramiento mecánico de la pared por la presión, por lo cual están dotados de ambas funciones, de sensor y efector, el proceso de modelación a través de hemicanal de producción, ¿no?, de moléculas reguladoras del NO, del ROS, etcétera, etcétera. Acá, ustedes lo van a leer, esto tienen que leer con suma tranquilidad. Entonces, la función esencial del endotelio intacto de la regulación paracrina del crecimiento de la fibra muscular lisa vascular a través de proteoglicanos heparansulfato. Ahí es otra. Hemos dicho que este endotelio, para que no se acerquen pues todas las sustancias radicales libres, no se acerquen, porque las proteínas, no se peguen las proteínas, y ese es otro problema. ¿Por qué el diabético sufre de gran cantidad de aterosclerosis? ¿Por qué el diabético tiene problemas, digamos, de los riñones? Porque el diabético de tanto acizalla. Entonces, esa citocáliz frondoso se acizalla, se glica, se pega la glucosa y altera la carga que tenemos nosotros. Este endotelio tiene carga negativa y las proteínas que están pasando acá tienen carga negativa, y si tiene carga negativa no se pega, y si tiene carga negativa no va a pasar las proteínas en los riñones, en los vasos. Entonces puede haber todas esas alteraciones. Entonces esa es la función del endotelio, porque las células, especialmente en los riñones, tiene huequitos estas células para que pasen pues ciertas cosas, los electrolitos, etcétera, etcétera. Eso ya lo estudiarán en renal. Entonces ahí nos habla, y por lo tanto el heparansulfato es una sustancia que mantiene esta integridad y mantiene que esta carga sea negativa para que no se pegue. Y en estas condiciones, aquí está circulando, tengo por ejemplo todas las serinas, el fibrinógeno, todas esas proteínas de la coagulación tienen carga negativa. Sí, entonces, carga negativa, se aleja, no se deja. Entonces, ¿pero qué pasa si yo en este momento alimento bastante calcio? El calcio es un factor de coagulación y se va a coagular. Entonces, todo esto mantiene esas células endoteliales. Bueno, siguiente. Entonces, aquí nos hablan otra vez de óxido nítrico. El óxido nítrico tiene varias isoformas. Acá nos está hablándonos de cómo se genera el óxido nítrico. Siguiente. Entonces, otra vez, siguiente. Entonces voy a tratar de hacer un estudio muy somero de que esto que hemos comentado ya pues a lo largo del curso. Siguiente. Los factores derivados endoteliales que propician
la relajación, la contracción, los factores que regulan la hiperpolarización, todo esto está ahí, pues. Aquí el factor de crecimiento endotelial vascular, un dímero de tantos, proteoglicanos unido a heparina es un factor angiogénico, todo hemos dicho también eso, ¿sí? Acá tienen el organismo y todos los factores que pueden producirse para el crecimiento, siempre siguen. Entonces las células endoteliales regula la regulación intrínseca del flujo sanguíneo y el rol endotelial. Entonces acá está pasando la sangre, el estrés, acá se activa este factor, esta no sintasa endotelial. Hay tres tipos de NOS: óxido nítrico, sintasa, endotelial, y la mayor parte, esto es una sustancia que se encuentra en nuestro cuerpo. Eso tengo, esta óxido nítrico, sintasa, normalmente se está produciendo, entonces tengo óxido nítrico inducido y óxido nítrico, digamos, constitutivo. Yo fui construido para que pueda mi organismo producir la constitutiva, pero a la inducida, cuando yo tengo una fiebre tifoidea, ¿cómo me mata la tifoidea? Producción gran cantidad de óxido nítrico sintasa, produce la vasodilatación total y me baja la presión y muero, pues, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo. Pero ¿esta qué cosa hace? Esto libera el óxido nítrico, esto actúa sobre la fibra muscular lisa, produciendo la vasodilatación. Tengo otros, acá está el ácido araquidónico, cómo va a producir, va a activar al P450 y va a generar una serie de principios, puede producir la hiperpolarización. Tengo varios factores que estarían inmersos en manejar a la fibra muscular lisa, su contracción o su relajación. Siguiente. Acá no se ve muy bien, pero también es igual a este mismo, la generación del óxido nítrico. Siguiente. Ahí tengo otros mediadores. Por ejemplo, aquí ya lo conocemos, la angiotensina 1, por enzima convertidora, angiotensina 2. Este es otro problema que ya lo he dado en la clase de presión arterial, le he dado la importancia a esto. Esto es el que hace el control a largo plazo de mi presión arterial. Pero, y que lo he postulado de que la renina lo producía el riñón. Pero no solamente el riñón, los órganos isquemiables tienen la posibilidad de generar gran cantidad de renina. Entonces viene la otra cosa, si un paciente tiene una isquemia miocárdica, también va a producir renina local y por lo tanto me va a producir hipertensión 4. Y una mujer que tiene una mala formación de la placenta, va a formarme sustancias, renina o sustancias parecidas. Y por lo tanto, esto van a hacer la vasomoción para producir la contracción. Eso es una manera de plantear. Acá tengo varios factores, ustedes lo van a encontrar, que sería motivo, pues, de varias clases para producir la contracción o la relajación. La contracción es siempre participación del calcio y la relajación el retiro del calcio. Ya podemos ver cómo se relaja, pues, el bendito calcio. Siguiente. Entonces, hay otro vaso para que nos pueda hablar sobre. Aquí están lo fenestrado que tendría que ser los capilares, ¿no? Que eso especialmente ustedes lo van a encontrar con esas fenestraciones en los riñones. Los riñones están fenestrados, y hay otros que no están fenestrados. Siguiente. Sustancia acá, lo más importante es el endotelín. El endotelín, nuestro cuerpo lo fabrica, es un péptido de esa cantidad, fabrica como endotelín o endotelín grande que se va partiendo por acciones enzimáticas hasta que obtiene el endotelín. A ver, siguiente. Y en los efectos produce vasoconstricción fundamentalmente. Este endotelín ya no se usa, hubo una temporada que estuvo en el mercado, pero era muy dañino, pues produce vasoconstricción y crea problemas. Y el único sitio donde
donde se usa el Bocetan, que inhibe los receptores de endotelín, como indica, es en la hipertensión pulmonar, que lo hemos hablado ya, que donde no hay otra medicación que tener que acudir a esto, creyendo que todo es endotelín en el problema de hipertensión pulmonar. Siguiente, eso es. Ahí está el endotelín, cómo actúa y que produce esta vasoconstricción. Siguiente, ahí está en la promoción de este endotelín, como se fabrica preproendotelín hasta que endotelín en sus efectos. Ahí están sus efectos mitógenos. Todo ese problema no es una sustancia recomendable. Siguiente, entramos al famoso, las catecolaminas, ya lo hemos visto, es que pasamos nomás. Acá, lo único tal vez acá le llama la atención que tiene que haber pues sus conexiones con el RAS. Siguiente. Entonces hablamos estos receptores que también ya los he comentado, e incluso les he dado lo que estoy escribiendo para que pueda incrementarse su entendimiento. Siguiente. La angiotensina, esto es el sistema RAS, eso sí lo hemos hablado. Siguiente. Ahí está todo el RAS, donde se produce la renina fundamentalmente, es el riñón. Este riñón, una vez que se ha producido, acá el riñón produce la renina, el hígado produce el angiotensinógeno, la renina es una proteína enzima que va a actuar, se saca un polipéptido de 10 aminoácidos que se llama angiotensina 1, después el pulmón fabrica la enzima convertidora, le saca 2 aminoácidos, queda un polipéptido de 8 aminoácidos, se llama angiotensina 2. Esto va a actuar a aumentar la actividad del sistema simpático, acción central. Esto va a actuar en el riñón, lógico, va a producir en las arterias aferente, y por lo tanto va a hacer que la perfusión del glomérulo se va a alterar, y por lo tanto hace que se segregue más renina y se produce un círculo vicioso. Va a actuar en la pared de las arteriolas y las venas. Si esta angiotensina 2 tiene receptores en todos los vasos y en las vénulas. Si en las vénulas se va a actuar, va a favorecer mi retorno venoso, la cantidad de sangre que está en mi vena regresa al corazón, el corazón tiene más sangre que le regresa, tiene que bombear más sangre y va a hacer que esa sangre más volumen llegue al lado izquierdo, el izquierdo tiene que bombear un volumen más grande y por lo tanto tiene que encontrarse con más potencia, se aumenta la presión sistólica y también produce vasoconstricción en las arteriolas, aumenta la presión diastólica, entonces aumenta las dos presiones. Esta es la que hace mucho daño, mucho estrago. Va a actuar en el hipotálamo hace que se fabrique la hormona, esta hormona antidiurética, arginina vasopresina, y se guarda. ¿Dónde se produce la arginina? En el hipotálamo. ¿Dónde se guarda? En la hipófisis posterior. ¿Por dónde viaja? Por vía neuronal, no pasa por la sangre. ¿Esta dónde va a actuar? Va a actuar en los vasitos, produciendo la vasoconstricción, y va a actuar, como su nombre indica, hormona antidiurética, tubo contorneado, con tubo colector, va a absorber todo el agua y voy a orinar poquito. Y todo el agua que retengo, ¿qué cosa va a hacer? Va a aumentar. Aquí va a haber una práctica, incluso, yo no lo enfoco así, yo lo enfoco de la siguiente manera, pues, va a haber a entrenar, ustedes van a ver concentración y dilución. Lo fundamental, aquí también se distorsiona, creo un poco, podríamos decir que esa hormona antidiurética, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. En el hipotálamo, hemos dicho que en el piso del hipotálamo, acá tengo el cerebro, acá está la porción del hipotálamo, acá está la glándula pineal, glándula pituitaria, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Aquí en el suelo hemos dicho, los receptores
el órgano vasculoso de la lámina terminal, que va a determinar la osmolaridad de mi sangre y va a fabricar con esta información en el órgano vasculoso de la lámina terminal, va a detectar la osmolaridad de mi sangre, que es de 290, y va a fabricar ahí la hormona antidiurética. Esto fabricado en qué neuronas? En el núcleo paraventricular y supraóptico. Esa hormona fabricada lo va a enviar, lo va por vía neurógeno, lo deposita en el óvulo posterior. Y si yo no tomo agua, o yo tomo agua, si no tomo agua, mi sangre se concentra y por lo tanto la osmolaridad de mi sangre aumenta y este órgano detecta y comienza a fabricar la hormona antidiurética. Esto al mismo tiempo me va a ocasionar sed y va a actuar en los riñones haciendo de que se produzca la reabsorción de agua. ¿En qué parte? Esto es el glomérulo, tubo contorneado proximal, el asa de Henle, asa ascendente, tubo grueso ascendente de Henle, el tubo colector, el tubo contorneado distal, colector, va a actuar a este nivel, va a ser la reabsorción. Esto es lo que va a hacer. Y si yo tengo mucha agua, la osmolaridad cae, deja de producirse la hormona antidiurética, no se produce esta hormona que actúa a este nivel, son receptores especiales, y comienzo a orinar un montón. Eso es todo. Entonces ese es el mecanismo que tienen que hacer. Ustedes van a usar una hormona que se llama un diurético de asa, que actúa acá, que no tiene nada que hacer con el fenómeno. Entonces hay que explicar en eso, me parece que es importante. Entonces esto es esta sustancia, este es uno de los factores fundamentales que hay que entenderlo relacionado a la hipertensión arterial. Este es un eje, por eso estoy insistiendo. Siguiente. Ahí está ese mismo esquema, la angiotensina, que fundamentalmente se produce la renina. En la renina acá está el aparato yuxtaglomerular, y hay 5 células de las cuales una de ellas se llama así fibra muscular lisa. El aparato yuxtaglomerular que está acá, que está alrededor de la arteria aferente. Acá hay 5 tipos de células. Uno es la célula de la mácula densa, que ustedes ya conocen. ¿Sí? ¿Conocen la mácula densa? ¿Sí? ¿Qué cosa es la mácula densa? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Fuerte. Pertenece a la capa de la retina. Acá en riñones. Aparato. El aparato yuxtaglomerular, la mácula densa. La mácula densa es tengo arteria aferente, esta se capilariza, arteria eferente. Aquí estaría el tubo contorneado proximal, asa delgada descendente de Henle, asa delgada ascendente de Henle, asa gruesa ascendente de Henle. Esto hace una rodilla. Dice que esta rodilla se coloca acá, a su respectivo. Entonces, esta rodilla tiene unas células que está acá. No se olviden que esta rodilla para mi esquema está acá. Estas son las células de la mácula densa. Estas células mácula densa me va a censar la osmolaridad del ultrafiltrado que está pasando por acá. ¿Y qué cosa va a hacer? Esto va a informarlo a través de adenosina como neurotransmisor a unas células fibra muscular lisa que va a producirme la famosa renina. Además, por acá tiene fibra muscular, todos estos son fibras musculares, esto sería el aparato
aparato yuxtaglomerular. Entonces también eso tiene que estar en la pared de esta arteria aferente, y aquí está también actuando fundamentalmente los receptores del sistema simpático alfa 1, y por lo tanto eso van a sensar y me va a regular la circulación a nivel del glomérulo. Entonces esta es la renina. Entonces ¿con qué fuente trabaja esta? Esta es una hormona que trabaja pues este quimioreceptor recepcionando la osmolaridad, y un presoreceptor que le está dando esta arteria aferente. Estos dos factores, presoreceptor y quimioreceptor, hace que estas células se llaman células epiteliales del aparato yuxtaglomerular, las que producen renina. Una vez producida esta renina, se vacía a la arteria aferente, entra en la circulación, y es lo que estamos entrando, entra en la circulación, y en la circulación va a actuar sobre el angiotensinógeno fabricado, esto es una proteína por el hígado, y saca de esa proteína grande un pedacito de 10 aminoácidos, angiotensina 1. Eso pasa por el capilar pulmonar, ahí viene no es la bradichinina, una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, eso lo transforma en angiotensina 2. Acá nos puso la bradichinina, es importante esto tal vez para el conocimiento. Esta misma enzima que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, esta hormona, esta enzima transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro? ¿Están durmiendo? ¿Alguien tiene algún...? ¿Qué cosa hace? Angiotensina, ¿dónde se produce? En el hígado. La renina se produce en el aparato yuxtaglomerular. Esta enzima saca 10 aminoácidos que se llaman angiotensina. ¿De dónde? Del angiotensinógeno. ¿Está claro eso? ¿Algún problema? Está claro. Esta angiotensina 1 no tiene efecto vascular, dije todavía en la clase anterior, ya le están encontrando, pero para ustedes, esto considérenlo como no, sin efecto vascular. ¿Esto cuántos aminoácidos tiene? 10 aminoácidos. Al pasar por los pulmones, va a sufrir el efecto de una enzima convertidora de angiotensina, el EC. ¿Esto qué va a hacer? Transformar este angiotensinógeno en angiotensina 2 de 8 aminoácidos. Pero ahí viene el problema. Esta enzima que hace esto, activa al angiotensinógeno, ese es el que va a hacer toda la broma. Al mismo tiempo, inactiva la bradichinina, lo rompe. Una bradichinina activa lo hace inactiva. Ahí hay un dilema que quiero que tomen mucho en cuenta, un dilema que es necesario. Entonces, ahora bien, hay una o dos medicinas, uno solo le llaman los priles, y los otros son los sartanes. Los priles, ¿alguien me puede decir quién? Captopril, ¿me he escuchado hablar? Captopril, enalapril, lisinopril, es un pril, pues. ¿Qué cosa hace ese pril? Anula esto. Y si anula esto, la angiotensina 1 no se transforma en esto. ¿Está claro? ¿Está claro? Si anulo esto, esta no puede, entonces la angiotensina 1 no se transforma. Por eso es que es hipotensor los priles, captopril, enalapril, lisinopril. Pero ¿qué hace al mismo tiempo? Inactiva a la bradichinina. La bradichinina, ¿qué es? Es un hipotensor y un vasodilatador. Entonces le quita esa potencia. Voy a repetir. Entonces,
el angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por el concurso de la enzima convertidora. ¿Cómo lo bloqueo esto? Con los priles. Pero además esta enzima me está diciendo que transforma la bradiquinina, que es un vasodilatador, de activa lo lleva a inactiva. ¿Qué cosa es la bradiquinina? Es un vasodilatador, un hipotensor. Y si yo uso un pril, esto me va a neutralizar, anular a la enzima convertidora. Entonces, no me va a formar esto porque estoy bloqueando la enzima convertidora. Y esto también, entonces, por lo tanto, esta bradiquinina se va a incrementar, porque esto también es otro. Si yo lo anulo esto, no se forma esta sustancia hipertensora, al mismo tiempo estoy aumentándole la potencia a esto. ¿Está claro? Por eso los priles tienen una ventaja sobre los sartanes, porque está actuando por dos mecanismos. Evita la activación de la angiotensina 2 y al mismo tiempo hace que se acumule gran cantidad de bradiquinina. Entonces, no se olviden que 4 de 6 personas en el medio es hipertenso. Entonces, ¿pero qué pasa tanto esto? Va a tener un efecto colateral. Cuando toma alguien priles, captopril, enalapril, le va a dar tos. Ese es su efecto por eso. Por eso alguien te va a encuentra que toma su captopril, enalapril, le da tos por este fenómeno. Pero es un buen hipotensor. El otro hipotensor son los sartanes. Los sartán, irbisartán, todos esos sartanes. Estos van a actuar sobre los vasos, sobre las venas, sobre las arterias, etc. Y tienen un receptor que se llama AT1, puede ser AT2. Si actúa sobre el AT1 produce vasoconstricción, si es en AT2 produce vasodilatación. Entonces, pero lo interesante es que esta sustancia, los sartanes, se va contra el receptor. Entonces estamos hablando ya acciones moleculares sobre los factores, sobre estos receptores. Entonces eso sería a nivel periférico. Entonces no tiene mucha potencia como los priles. Soy partidario de los priles, pero tengo el efecto de que me ocasiona mucha tos, ¿no? Eso sería el comentario que podríamos hacer sobre esto. Ahora además, si hablamos de hipertensión, un punto también que tendría que participar es uso de los bloqueadores de los canales de calcio. Ese es otro punto que llamamos hipotensores. Siguiente, por favor. Aquí tengo otra vez ese esquema. El hígado produce angiotensina, el riñón produce renina. Esto le saca un 10 años, acá esto se transforma por enzima convertidora, y está bien clarito, en 2. Esto se actúa sobre su receptor AT1, ahí actúan los sartanes y produce vasoconstricción. Mira todo lo que hace, también este esquema nos dice esto, la acción de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 va a ser producir vasoconstricción, y aumenta la resistencia y por lo tanto aumenta la presión. Actúa sobre la corteza suprarrenal, haciendo que se sintetice aldosterona. Esta aldosterona actúa en el riñón, haciendo de retención de sodio y agua. ¿Qué cosa es la aldosterona? Y también ya lo dijimos. La aldosterona es un derivado del ciclopentano perhidrofenantreno. Este ciclopentano, ¿dónde está? En la suprarrenal, en la corteza suprarrenal, ahí se produce la aldosterona. Esto por vía sanguínea llega y se mete a las células principales del tubo colector y entra al código genético y distorsiona, hace que se fabrique gran cantidad de canales sodio, potasio, ATPasa,
y al mismo tiempo fabrica gran cantidad de canales de sodio para que el sodio se reabsorba y el sodio entre al torrente sanguíneo y por lo tanto hay retención de sodio y por lo tanto retención de agua y por lo tanto hipertensión. Por eso dice, retiene sodio y agua. Ahí está bien clarito. Siguiente. Además, esta aldosterona y lo mismo que la angiotensina va a actuar acá, en el órgano vasculoso de la lámina terminal, en el hipotálamo, y me va a fabricar gran cantidad de hormona antidiurética que va a actuar en los riñones. En estos riñones va a actuar, acá tiene un receptor de membrana, va a fabricar las famosas acuaporinas que me lo va a colocar en el tubo colector y va a retener, me va a reabsorber agua. ¿Y esa agua dónde va a quedar? En mi vaso, y por lo tanto me va a aumentar, me está reteniendo agua y por lo tanto aumenta la presión. ¿Está claro eso? Es otro mecanismo. Entonces, ¿cómo nos puede? Si actúa sobre los receptores, acá todavía ya está, esto tiene una desde 2011 creo, ¿no? Ya nos está hablando de receptores AT2, produce vasodilatación, esta misma. Ahora hay el 1,7 y el 1,9, angiotensina 1,7 y 1,9, que son vasodilatadores. Ese es un campo todavía no explorado, hay bastante que esta investigación, puede ser que ocasione pues esto se active, cómo estimular a que trabajen o cómo hacer esta angiotensina actúe, aumente su capacidad de recepción y produce vasodilatación. Este es el bendito único que hace vasoconstricción. Siguiente. Es el mismo, ahí están, lo cuentan ustedes los números de esto, una, otra vez, ahí están los 10, no sé, para que usted diga, no es, ahí está la secuencia de los aminoácidos. Siguiente. Otra vez es el mismo, siguiente. Siguiente, eso también sigue, sigue. Ahí está todas sus acciones que hemos comentado. Tenemos que hacer, irnos a la práctica. Siguiente. Entonces, seguimos. Sigue ras, otra vez más ras. Ustedes tienen que verlo todos. Claro, ahí hay, por ejemplo, hay un artículo que está en Clinical Science, me parece, en el que hay varias isoformas y varios receptores de la angiotensina en sus diferentes modalidades. De este año, en el mes, creo que está en el mes de octubre, creo que está de este año, ya están publicándose esta revista que se llama Clinical Science, ya está, creo que en noviembre ya están publicando la revista, relatándola. Siguiente. Bueno, entonces podíamos seguir hablando y sería, usted lo lee, pues, bueno, nos quedamos acá.